Muchachos, la vida no es tan difícil y complicada como creemos y el problema es que estamos acostumbrados a que las historias siempre son de cosas tristes, trágicas, difíciles, complicadas y por eso es que cuando escuchamos que una persona tiene algo fácil o que lo consiguió de fácil manera o que no fue tan difícil como tal vez otras personas esperaban que fuera, no nos los tomamos tan en serio. Las personas ponen demasiada gloria en las cosas difíciles y por eso se invierte tiempo en historias complicadas de cosas que realmente fueron fáciles. Esto viene de una forma de pensar de que toda la vida nos han enseñado que la historia del héroe tiene que ver con una tragedia, tiene que ver con un mal evento, con un mal suceso. Algo le ocurrió a esta persona durante su vida y esta persona salió adelante. Porque a nadie le gusta una historia donde sí, el sujeto pues lo tenía todo y nada, y pues se esforzó un poquito más y consiguió más cosas. O no, mira, resulta que el niño nació con mucho dinero y como nació con mucho dinero, pues toda la vida pudo ser streamer y resulta que se volvió famoso y ahora tiene más dinero todavía. Estas historias a nosotros no nos gustan. Y es porque a nosotros nos encantan las historias que nos han vendido durante toda la vida de la tragedia, de las cosas que han ocurrido en el mundo, de que viene alguien y que sale de abajo y sufre toda su vida para lograr las cosas. Y aunque yo entiendo el fanatismo que tenemos ante estas historias, yo entiendo lo agradable que es estas historias porque no hay nada como una historia de redención, no hay nada como una historia de felicidad, no hay nada como una historia de alguien que salió de abajo para arriba, porque eso es lo que suena interesante o eso es lo que se ve como imposible, y ver a alguien luchando contra lo imposible hasta que lo logra es algo agradable a la vista y al oído y a la mente de cualquier persona. Realmente hay un pequeño problema y es la glorificación a lo difícil o la glorificación a las cosas que deberían ser fáciles o realmente son fáciles y las convertimos en algo difícil. O el lado también, o sea, o la otra perspectiva que tiene este pensamiento es que cuando obtenemos algo de manera fácil, lo minimizamos y lo disminuimos porque no fue difícil. Entonces, esta relación tóxica con la glorificación de lo difícil nos ha creado en nosotros este pensamiento de creer y pensar de que si lo que obtuvimos fue fácil, no fue difícil, no tuvimos que luchar, no nos esforzamos, o el esfuerzo fue más pequeño de lo que otras personas lo han hecho, vale menos. Esto me pasaba mucho sobre todo con el tema de la educación, con el tema de mis estudios, con el tema de mis notas. Yo lo admito, yo nunca fui una persona que me dedicara demasiado tiempo a estudiar. Nunca me costó entender las clases, honestamente no me parecían difíciles entender las clases, no me parecía difícil entender lo que me estaban explicando, les prestaba atención, tal vez tenía una buena retentiva, tal vez tenía una buena forma de interpretar las cosas, lo cual facilitó mucho el proceso de mi educación, pero en línea general yo lo admito, tampoco fui un genio, tampoco fui el mejor de mi clase, nunca fue mi intención ser el mejor de mi clase, pero sí estoy consciente de que no me costaba estudiar. O más bien, no me costaba sacar buenas notas, no me costaba pasar mis materias, porque realmente no me interesaba, o sea, no, ni me interesaba ser el mejor y no me costaba aprender, no me costaba mejorar, no me costaba hacer las cosas. Y me di cuenta de que yo internamente estaba minimizando estos logros porque tenía a los dos extremos en la perspectiva que yo tenía, ¿no? Tenía el grupo de personas que a pesar de que estudiaban muchísimo y se dedicaban horas y horas y horas a estudiar y de verdad los veía esforzándose, no salían tan bien y cuando por fin sacaban una nota para poder pasar la materia o para poder lograr pasar la materia, celebraban como nunca por la cantidad de esfuerzo que tuvieron que dedicar para lograr a eso. Y luego en el otro extremo tenían las personas que se dedicaban demasiado a estudiar y llegaban a estas grandes notas, casi que perfección académica, les daban méritos, les daban premios, le daban una cantidad de cosas. Y luego en el medio estaba yo, Enrique, un sujeto que no estudiaba demasiado, no le dedicaba demasiado tiempo a estudiar, le dedicaba más tiempo a cosas como por ejemplo jugar, hablar con mis amigos, echar broma, ver películas, cosas por el estilo, hacer ejercicio, pero eso fue un poquito ya más grande. Y luego, durante los exámenes, luego durante las pruebas, lo que me tocaba, mis evaluaciones, realmente tenía la capacidad de poder hacer las cosas de manera fácil. Ahora, ¿qué generó esto en mí? ¿Y qué generó esto en algo que he venido estudiando durante un tiempo? Y es que todo el tiempo veía cómo las personas celebraban
a las personas que o estudiaban mucho y salían muy bien, o estudiaban mucho y lograban pasar. Mi cerebro empezó a internalizar esto, ¿no? Y me di cuenta de que lo que realmente yo veía era que la gente estaba celebrando era el resultado después del esfuerzo. Es decir, si te esforzabas mucho, indiferentemente del resultado que obtuvieras, no importaba el resultado, lo que importaba era la cantidad de esfuerzo que estabas ejerciendo para poder lograr las cosas. Y eso generó en mí este concepto y este patrón de la glorificación de lo difícil. En pocas palabras, si a ti te presentan algo que sea demasiado fácil, tienes que inventarte prácticamente algo que sea relativamente difícil en tu mente para que tú sientas que de verdad te mereces algún tipo de felicitación, a pesar de que lo que estés logrando sea increíble, a pesar de que lo que estés logrando sea impresionante. La mayoría de los casos las personas no glorifican el logro, glorifican el esfuerzo que lleva el conseguir lo que consiguieron. Esto es la glorificación de las cosas difíciles. ¿Y por qué después de grande, después de ya varios años de vida, me he dado cuenta de que esto, además de ser algo bastante surreal y además de ser algo bastante ilógico, termina siendo algo dañino? ¿Qué pasa? Cuando terminas glorificando el esfuerzo, cuando terminas glorificando la dificultad o glorificando las cosas difíciles, indiferentemente del resultado que estás haciendo, es donde existen las personas que, a pesar de que estén haciendo cosas buenas en su vida, como son cosas que no les cuestan hacer, realmente no valoran la cantidad de cosas que están haciendo. Por ejemplo, personas que les cuesta meditar glorifican más el hecho de que estén meditando por lo difícil que se les es el practicar la meditación a una persona que tenga más autocontrol. Una persona que no le cueste meditar todos los días, por ponerles un ejemplo, 10 o 15 minutos al día, se le glorifica menos o se le aplaude menos o se le ve menos impresionante a una persona que le cuesta más meditar todos los días. El problema no es que aplaudas a la persona que le cuesta meditar y que por fin esté logrando meditar 5 días. El problema es que la persona que está meditando 6 días, pero no le cuesta, no le aplauden nada, no le ven nada bueno. Y eso genera en ellos una retroactividad donde piensan que no merecen ningún tipo de felicitaciones porque no les cuesta. Y terminan creando este patrón donde terminan construyendo historias falsas o pensamientos falsos o sentimientos falsos de que todo lo que ellos tienen que hacer tiene que ser difícil porque la gloria está en lo difícil. Y esto no es así. Si eres una persona que no te cuesta levantarte a hacer ejercicio y haces ejercicio 6 veces a la semana, no te sientas mal porque no te cuesta. No deberías sentirte mal. Felicítate porque estás haciendo algo que antes no hacía y que sabes que estás haciendo algo bueno por ti, que es algo bueno para tu salud. Pero luego tienes a estas otras personas, como les digo, que les cuesta más hacer ejercicio, lo hacen 4 días a la semana y se les aplaude como unos héroes. Ojo, yo no estoy diciendo que no se le aplauda a la persona que entrena 4 veces a la semana, pero no dejes de aplaudirle a la persona que lo está haciendo por 6 veces a la semana. La persona que lo está haciendo por 6 veces a la semana está obteniendo el mismo beneficio que la persona que lo está haciendo 4 veces a la semana y le cuesta. El beneficio es salud, el beneficio es bienestar, el beneficio es calma. La glorificación de lo difícil va más allá de simplemente aplaudirle a las personas que el hecho de que estén haciendo algo indiferentemente de si es bueno o no. El tema es el esfuerzo. Vamos a ponerle otro ejemplo que es algo que me ha afectado muchísimo a nivel laboral y es que la gente piensa que uno tiene que enfocarse en trabajar duro y no en trabajar inteligente. Me da risa porque recientemente vi una frase que me hizo como un pequeño lavado cerebral y decía, la gente piensa que trabajar duro es difícil. Trabajar duro es fácil. Trabajar de manera fácil es difícil. La respuesta es sencilla. Para poder trabajar de manera fácil, tienes que pensar bien lo que estás haciendo, tienes que saber en qué inviertes tu tiempo, tienes que saber qué decisiones estás tomando. Si solamente tienes 2 horas al día para trabajar, tienes que asegurarte que esas 2 horas sean a tope, tienes que asegurarte que esas 2 horas estén perfectas, tienes que asegurarte de planificar que todo lo que estés haciendo sea correcto para que esas 2 horas te den suficiente valor, suficiente poder, te den suficiente momentum para poder lograr lo que quieres lograr en 2 horas. Cuando si te dedicas a trabajar
12 horas al día, tienes mucho tiempo para cometer errores, tienes mucho tiempo para cometer fallas, tienes mucho tiempo para hacer muchas cosas, incluso distraerte. En cambio, en 2 horas no te puedes distraer, porque si en esas 2 horas te distraes, no tienes el mismo nivel de efectividad, no tienes el mismo nivel de rendimiento y no estás aprovechando al máximo esas 2 horas. Entonces sí, la gente piensa que trabajar 2 horas al día es fácil. Realmente es más difícil trabajar 2 horas al día que trabajar 8. Y no es porque trabajar 8 no tengas un enorme esfuerzo, no es porque trabajar 8 no tengas una enorme cantidad de energía que aplicar durante esas 8 horas. Pero para obtener los mismos resultados de las que obtienes en 8 horas, obtenerlas en 2 horas, tienes que ser más eficiente, tienes que ser más inteligente y tienes que ser mejor. El problema es que como glorificamos las cosas difíciles más que los resultados como tal, glorificamos más la persona que trabaja 8 horas a pesar de que obtenga los mismos resultados que la persona que trabaja 2 horas. Le dicen a una persona que trabaja 2 horas, eres un vago, eres un flojo, tú no sirves para nada, tú lo que estás pendiente es de dormir, de descansar, de lo que sea. Y en la persona que trabaja 8 horas, a pesar de que está logrando los mismos resultados que la persona que trabaja 2 horas, la glorifican, se lo aplauden, se lo apabullan como si fuese excelente. O si la persona nada más está durmiendo 5 horas al día y no saben la cantidad de daños que eso les está dando en la mente o en el cuerpo. O si la persona está logrando muchas cosas. Estoy acomodando el micrófono un momento. O si la persona está logrando muchas cosas porque está trabajando 8, 9, 10 horas al día. Falso. Puede que la persona que trabaja 8, 9, 10 horas al día no necesariamente esté logrando mucho. Puede que ni siquiera esté alcanzando los sueños que quiere alcanzar. Esta frase la comprendí también de un filósofo filántropo llamado Naval Ravikant. Para las personas que no lo han escuchado, tiene cebillitas de mensajes cortos pero muy buenos. Él expresa la siguiente cosa. Él estaba hablando en un podcast con Joe Rogan y en el podcast de Joe Rogan él dice, la gente considera que el valor del tiempo o la cantidad de esfuerzo en el tiempo es lo que realmente vale en el resultado y realmente no es así. Hay personas que trabajan en este momento en supermercados, en restaurantes de comida rápida, en cocinas, lavando platos, lavando habitaciones de hotel, limpiando habitaciones de hotel, que trabajan igual o más horas que tú y yo juntos. E igualmente nosotros producimos más valor a nivel monetario que ellos. La razón no es que nosotros seamos mejor persona que ellos o que ellos sean menos personas que nosotros. Es que nuestro trabajo tiene más que ver con cómo en esas 2 horas yo genero más impacto que esas personas. Y ojo, no con esto estoy menospreciando a las personas que me estén escuchando que tengan estos trabajos. Yo los tuve. Yo tengo un trabajo de 8 horas o incluso de más horas. Yo a veces llego a trabajar hasta 10 horas al día. A lo que me refiero no es eso. Lo que me refiero es que aprendamos que no tenemos que glorificar las historias tristes. No tenemos que glorificar la dificultad como si fuese la única respuesta a las cosas. Si hay algo en lo cual eres bueno y que no te ha costado ser bueno, no tienes por qué sentirte mal. El talento no tiene que ser algo por lo cual nos avergoncemos. Ese es el tema. Estamos tan acostumbrados a agarrar la historia de alguien que se esforzó y se esforzó y se esforzó para lograr las cosas que logró, que nos olvidamos que existen personas que realmente nacen con el talento y aprovechan el talento al máximo para lograr estas cosas. Y eso también está bien. Yo no voy a criticar a una persona que tenga una buena voz y que tenga el talento para cantar y que no tuvo que esforzarse toda su vida para poder cantar y lograr lo que logró, si de verdad tiene el talento. Y no digo que no se haya esforzado, porque yo estoy consciente de que el talento sin ejercicio es muerto, no sirve de nada que tú tengas talento si no lo esfuerzas y no lo trabajas. Pero que la persona haya tenido que trabajarlo solamente 2 horas y otra persona haya tenido que trabajarlo 6, 7 horas. Antes yo pensaba que la persona de 6, 7 horas se merecía más, porque mire, esta se dedicó 6, 7 horas más a llegar a lo mismo que logró esta persona que solamente se tardó 2 horas. Y realmente no es así. Realmente lo que tenemos que felicitar a las personas es el hecho de que están logrando algo en su vida y que indiferentemente de la cantidad de tiempo que se esforzaron, vale la pena felicitarlos porque están logrando algo importante en su vida y asumiendo que sea algo bueno, algo positivo, algo que los ayude, ¿por qué no felicitarlos también? Vuelvo y repito, es una glorificación a lo difícil, es una glorificación a las cosas que nos cuestan en vez de pensar que esa persona tal vez, el simple hecho de que tenga que trabajar 2 horas y haya logrado grandes cosas es algo también de admirar.
Incluso estas personas yo los llamaría catalizadores del proceso. Son personas que con el mismo hecho de que pueden trabajar 2 horas y conseguir grandes resultados, si tal vez le dedicaran 3 horas, si quisieran, podrían lograr aún muchas más cosas y acelerar el proceso evolutivo de los seres humanos, aumentar la barra de victoria, aumentar la barra de lo que es ahora bueno. La gente está tan acostumbrada a querer alcanzar la gloria, al querer alcanzar el número uno, que en vez de pensar que el número uno o los número uno cada vez van a ir subiendo más y más y más arriba y las exigencias del número uno se van a ir aumentando, quieren que las exigencias del número uno vayan disminuyendo para ellos tener más posibilidad de alcanzarlo. Esto no tiene nada que ver con la glorificación de la dificultad, ¿ok? Pero quiero adicionarlos porque viene como parte del pensamiento de las personas que no quieren que a alguien le cueste menos conseguir el primer lugar a una persona que le costó más. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, glorificamos la dificultad, glorificamos las cosas difíciles, glorificamos que a alguien le cueste más, aplaudimos al que trabaja 8, 9, 10 horas, a pesar de que no esté logrando nada de lo que quiere, no esté logrando su sueño, no cumpla nada, pero no aplaudimos a la persona que trabajando 2, 3 horas, enfocado, dedicado, estudiado, bien planificado, está logrando crecer y avanzar. Porque es que él nada más lo hace 2 horas al día. Él es un vago. Él es un vago, él no sirve para nada. Cuando no sabemos la cantidad de planificación, cuando no sabemos la cantidad de esfuerzo, la cantidad de cosas que hace tras bambalina, o el simple hecho de que tenga un talento, el simple hecho de que tenga un talento y que tenga la facilidad para lograr las cosas. Hay personas que tienen talento para el habla, hay personas que tienen talento para expresar ideas, hay personas que tienen talento para pensar, hay personas que tienen talento para la matemática, hay personas que tienen talento para la música, hay personas que tienen talento para los instrumentos, para el deporte. Yo no tengo talento para el deporte, yo soy malo para los deportes. Entonces, mi esfuerzo para poder lograr a un cierto nivel deportivo me hubiese tardado mucho más, me hubiese costado mucho más, hubiese sido más difícil que la persona que está tal vez gracias a su talento y a su dedicación, en el primero o segundo lugar de alguna de las competencias en las cuales yo, entre comillas, participara, ¿no? Entonces, no por eso significa que la persona que está en primer lugar y segundo lugar, como nada más tenía que entrenar 2 horas al día o 2 horas, 3 horas a la semana, significa que le vamos a glorificar menos a mí, que estoy en la base o en la mitad del ranking, pero como yo me dediqué 8, 9 horas al día, no, entonces a mí me tienen que aplaudir como si yo fuese un héroe. No, no necesariamente. Ambas personas merecen que se les aplauda. Ambas personas merecen que se les alabe. A ambas personas se merece que les den una palmada en la espalda y les digan, oye, mira, ¿sabes qué? Lo hiciste muy bien. Estás en este rango, excelente. Estás en un rango más arriba, qué bueno. Estás en un rango más abajo, qué bueno. Pero ¿por qué tiene que ser alabar más a unos que a los otros? Eso es lo que a mí no me gusta. Lo que a mí no me gusta es que esto se termina convirtiendo en que yo tengo que demostrar de alguna manera u otra que lo que estoy haciendo me está costando y tiene que ser difícil. No. ¿Saben qué es algo que a mí que se me es muy fácil? Hablar. A mí me fascina hablar y a mí me encanta hablar y las personas lo saben. Incluso mis amigos me llaman ChatGPT, ese es el apodo que me ponen, porque cuando yo les digo un comentario y ellos me dicen, ¿a qué te refieres? Yo les respondo con un párrafo enorme y les digo de todas las opciones habidas y por haber y ellos me dicen, ya se despertó otra vez Enrique en modo podcast. Y sí, desde siempre, desde niñito me gustaba hablar mucho, desde grande a mí me gusta mucho hablar, me gusta compartir mis ideas y mis pensamientos y me voy por la tangente y hablo por lo otro y hablo de esto. Ese es un talento. Ese es algo con lo cual yo nací. ¿Por qué lo voy a negar? Porque yo voy a agarrar y voy a ponerme a mentirles a ustedes en este momento y decirles, no, yo todos los días me pongo a escribir lo que voy a decir en el podcast y lo que voy a hablar y no lo puedo expresar bien porque me cuesta, pero aquí estoy luchando contra mis barreras. No, yo tengo otras barreras como por ejemplo el enfrentarme a una cámara, ¿verdad? Donde yo me siento inseguro por mi apariencia, por ejemplo. Esa era mi verdadera dificultad, pero no el sentarme a hablar, no el sacar ideas, no el dejar que mi mente fluya y el tener nuevas conversaciones o hablar de cosas diferentes durante el mismo episodio. No tengo por qué decirles a ustedes una mentira para glorificar las dificultades. La razón por la que decidí anotar eso en mi celular, esta idea de la glorificación, es porque recientemente con un actor, creo que fue mexicano, en una de las declaraciones, él salió diciendo que él, durante su vida, él siempre le costó conseguir trabajo hasta que él decidió ofrecer trabajo.
Para mi público que me escucha de México, no sé si habrán visto esta entrevista. Yo no sé si esto sea verdad, ojo, ¿ok? Yo vi el corto de la entrevista y vi varios videos de varias personas analizando esta entrevista. No estoy 100% seguro, así que espero que nadie me caiga encima, ni que esté atacando a ninguna persona que sea fanático de este actor. Entonces, esta persona le estaba diciendo que él ya no estaba pidiendo trabajo, él estaba ofreciendo trabajo y que desde ese momento se le abrieron las puertas de la vida. Y resulta que descubrieron que la persona no era tan sufrida o no tenía una vida tan difícil como lo pintaba. Realmente él venía de una dinastía de personas que trabajaban en el mundo de la televisión, que realmente tenía varios papeles anteriores, que en otros momentos ya había salido en la televisión. Entonces digamos que la historia de dificultad y de tristeza y de sufrimiento no era tan grande como realmente él lo hacía ver. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que a las personas les encantan estas historias, vuelvo y repito. A la gente no les gusta escuchar que una persona haya logrado algo difícil, pero que no le haya costado. A la mayoría de las personas les encanta la historia del héroe que está por debajo, a la persona que tuvo que enfrentarse con una enorme cantidad de problemas para lograr lo alto. ¿Y por qué? Porque estamos en una sociedad donde el privilegio es algo negativo. El privilegio es algo que no nos gusta. El privilegio, llamado privilegio como tal de decir que esta persona nació con una serie de condiciones que le facilitaron conseguir las cosas, es algo que está mal. Y desafortunadamente yo siento que esto no es algo que nos competa a nosotros. Por lo menos en lo personal no quiero entrar mucho a profundidad con el tema del privilegio, porque hay muchas opiniones referentes a este tema y realmente no quiero entrar a fondo. Algo que yo sí les puedo responder referente al tema del privilegio, eso es algo que lo que nadie puede controlar. Yo no puedo controlar nacer en el país donde nací. Yo no puedo controlar haber tenido la crianza que tuve, haber tenido la fortuna que tuve, o sea, las cosas buenas que tuve en mi vida, las cosas afortunadas que tuve en mi vida. Tampoco puedo criticar, tampoco puedo aferrarme a las cosas malas que me ocurrieron en mi vida, el hecho de que tuve que salir corriendo de mi país, el hecho de que mi país estaba cayendo económicamente, el hecho de que tuve que crecer y aprender otro idioma para poder desenvolverme en el país en el que estoy, una X cantidad de cosas. Yo no me voy a poner a discutir sobre eso, ni me voy a poner a discutir sobre si otras personas tuvieron más privilegios que yo. No vale la pena porque no estoy obteniendo ningún beneficio de esto. Pero tampoco voy a agarrar y me voy a inventar una historia de una tragicomedia donde yo voy a hablar de que todo lo que yo hago es difícil, de que todo lo que hago a mí me cuesta, de que todo lo que yo hago es imposible cuando realmente no vale la pena. Aparte de que sería muy hipócrita de mi parte, porque hay personas que legítimamente sí tienen dificultad para hacer las cosas. Hay personas que legítimamente sí les cuesta hacer las cosas y realmente esas personas no quieren que les glorifiquen esos. Las personas quieren que les glorifiquen el hecho de que están obteniendo grandes resultados, no lo difícil que es. Yo me imagino que debe ser muy desagradable para una persona que le ha costado muchísimo el aprender a leer, por ejemplo, que les digan, wow, y eso que tú eras un bruto y tú no sabías leer, chamo. Qué impresionante, tú no sabías leer, a ti te costaba leer, no te enseñaron nada y aquí estás, mira, lo lograste. No, yo en lo personal, yo soy de las que les digo a esas personas que me tratan de esa manera o que tratan a las personas de esa manera, yo les digo, yo no necesito tu lástima. Yo no necesito que tú me recuerdes constantemente si a mí me costaba leer, si a mí me costaba escribir, si a mí me costaba aprender. Yo no necesito que tú me digas si a mí me costaba verme en el espejo. Yo no necesito si tú me tienes que recordar todo el tiempo cómo a mí me costaba formular ideas de vez en cuando o la vergüenza que me daba a mí hablar. Yo no necesito que tú me recuerdes todo el tiempo, constantemente, lo difícil que a mí me fue llegar hasta este punto. Yo no necesito que me lo recuerdes, porque yo vivo en el presente y el presente es que estoy donde estoy. Que si es verdad que logré esforzarme muchísimo por lo que logré, sí. Es verdad que no me costó tanto como a otras personas, también. Es verdad que hay otras personas que tienen más privilegios que yo y les costó muchísimo menos llegar a donde estar que lo que me ha costado a mí llegar a donde estoy, también. Y yo soy un ser humano y esas personas también son seres humanos, cada ser es un individuo y yo no evalúo a las personas por ese tipo de cosas. Yo no agarro a una persona que esté en el tope y veo, veo a sus antepasados y digo, no, mira, resulta que esta persona en algún momento de su vida tuvo un tatarabuelo que fue un noble de la realeza. ¿Sabes qué? No te mereces. No te mereces que te felicite como si eso fuese a significar algo,
como si eso afectara algo en la vida de las personas, como si el hecho de que yo nací en una familia que en algún momento de su vida tuvo como antepasado el cacique de una tribu indígena, me va a dar a mí la potestad de que yo tenga la capacidad para hablar frente a una cámara. Es ilógico, es ilógico. No estoy diciendo que no sea cierto que no exista el privilegio. No estoy diciendo que no sea cierto que no exista el hecho de que hay personas que nacen con talentos o que nacen en condiciones que hace que la historia sea más fácil para unos que para otros. Eso sería una falacia, no lo voy a negar. Pero no me gusta que la gente glorifique las cosas malas porque eso menosprecia el esfuerzo que otras personas puedan haber aplicado. Eso menosprecia el hecho de que otras personas se han esforzado también para lograr las cosas. Tal vez no te esforzaste 30 horas a la semana, tal vez nada más te esforzaste 5 horas a la semana. Ya se me está enredando la lengua ahí. Tal vez te esforzaste solamente 5 horas a la semana, pero no por eso significa que no te mereces un aplauso, no por eso significa que no te mereces que te felicite. Y no por eso significa que como sociedad tenemos que obligar a las personas a crear historias falsas, pensamientos falsos o anécdotas falsas donde nos pintemos a nosotros mismos como víctimas de las circunstancias, como víctimas de los escenarios, como víctimas de las cosas, para que no, la gente me aplauda. Ah, no, para que me tengan lástima y se den cuenta que mi esfuerzo fue más impactante que realmente el esfuerzo que tuvo otra persona que tal vez vivió unas circunstancias más difíciles. ¿Que puedo aplaudir a la persona que tuvo circunstancias difíciles? Claro, yo no solamente los aplaudo, los admiro. Yo los uso como modelo a seguir. Pero si yo veo una persona que no le costó tanto, o que no le cuesta tanto, o que es más inteligente que yo, o que tiene una visión diferente que yo, o tiene un talento diferente al mío o a los míos, ¿por qué yo habría de menospreciar a esa persona? ¿Por qué yo habría de menospreciar a esa persona a pesar de que a esa persona no le cueste tanto ser así? No vale la pena. No vale la pena porque cada individuo es diferente, cada uno tiene su propia dificultad, cada uno tiene su propia lucha. Pero no por eso significa que las personas tenemos que vivir todas las mismas luchas. No todos tenemos que venir de un pasado infructuoso. No todos tenemos que venir de una historia triste. No todos tenemos que vivir de diferentes cosas. Y ojo, sé que las personas tal vez puedan malinterpretar estas palabras y decir, claro, Enrique, tú estás hablando del privilegio que tú tienes como X, Y o Z. Y la gente no sabe las cosas que yo he vivido, la gente no sabe las cosas que yo he experimentado, la gente no sabe las cosas buenas, las cosas malas, el pasado que yo tuve, la familia en la que yo viví, la cultura en la que yo crecí, los amigos que yo tuve, las enemistades que yo llegué a construir. La gente no sabe nada de esto. La gente solamente sabe lo que yo les digo por una cámara, escuchan mis consejos, hablan y me escuchan y opinan conmigo en la caja de comentarios, que por cierto, si quieres dejarme opiniones, déjamelas en la caja de comentarios, bienvenidas son. La gente solamente sabe lo que yo les digo, la gente solamente sabe lo que yo hablo, no sabe la realidad, no sabe las cosas que hay detrás. Y yo no quiero que la gente las sepa, no en el mal sentido, no es como que yo quiera que, ay, sí, no, nadie va a saber toda mi vida. No, es que yo no necesito que me tengan lástima. Yo no necesito que la gente me mire con ojitos de pobrecito. No, a mí no me interesa que la gente me tenga lástima. Porque al final de la historia, el único que se tiene que levantar soy yo. El único que tiene que darse una palmada en la espalda y decir, dale, brother, sigue. Soy yo. A mí no me interesa que me tengan lástima. A mí no me interesa que la gente piense que yo tuve una historia buena o una historia mala. No me interesa. Yo lo que quiero transmitirle a las personas es que se puede lograr. Así como hay una persona que tuvo una vida muy complicada y muy difícil y lo logró, hay personas que también tienen una vida más fácil y también lo logran. Y hay ambos espectros del escenario, personas con vidas muy difíciles y personas con vidas muy fáciles que no lo logran. Entonces el secreto no está en qué tienes o no. Si es verdad que hay algunas que te hacen la vida más fácil que otras, no lo voy a negar. Pero el mensaje es, hay personas que lo quieren lograr y lo logran. Ese es el mensaje. El mensaje no es que vengas de una historia triste. El mensaje no es que vengas de una familia feliz. El mensaje no es que tengas una historia, una tragedia o que vengas de una familia gloriosa y que tengas unos privilegios o no. El punto es que hay una cantidad de personas que quieren lograr las cosas y las logran. Y ese es el mensaje real.
El mensaje es que todos tenemos la oportunidad, todos tenemos talentos, todos tenemos de alguna manera u otra el ímpetu de querer crecer y alcanzar las cosas que queremos alcanzar. Tal vez no sea $1.000.000, tal vez simplemente sea tener una casa, una familia y tiempo libre. No todos quieren ser igual de millonarios, no todos quieren tener los mismos carros, no todos quieren tener las mismas casas, no todos quieren tener lo mismo. Entonces, como no todos quieren tener lo mismo, no todas las historias son iguales. Al final, lo que importa es cuál es tu historia, qué es lo que tú quieres lograr, cómo lo quieres lograr y esfuérzate para hacerlo. Lucha por hacerlo. Aprovecha las cosas buenas tuyas y úsalas a tu favor. Mejora las cosas malas, mejora las cosas que tienes que mejorar para lograr las cosas y no te detengas. Pero no te sientas mal si lograste algo que no te costó tanto como a otras personas. No glorifiques lo difícil y no te sientas mal por eso. Si en algún momento conoces a una persona que se ha esforzado muchísimo a pesar de las circunstancias en las cuales nació, felicítalo. Se lo merece, se ha esforzado mucho y luchó para conseguir lo que tiene. Pero si también ves a una persona que no le ha costado tanto, pero que se ha tomado su vida en serio, que ha tomado riendas en su vida y que ha logrado muchas otras cosas, a pesar de que podía no haber hecho nada, vivir de todos sus privilegios y ser un vago de la sociedad, igualmente está intentando crecer y ser alguien y aprender y mejorar. A esa persona también felicítala. A esa persona también dale una palmadita en la espalda y dile, lo has hecho bien. Espero que el episodio de hoy les haya gustado mucho. Espero que le haya cambiado un poquito la perspectiva de muchas cosas que yo veo que están ocurriendo actualmente con las personas y que siento que nos están dañando más como sociedad de lo que creemos y estamos lastimándonos más entre nosotros cuando realmente esto debería ser un enorme trabajo en equipo. No digo que el mundo sea un arco iris andante y que vivimos en un mundo con unicornios donde todos seamos amigos de todos, pero sí siento que las personas estamos dándonos puñaladas en la espalda entre nosotros sin necesidad y siento que eso es más problemático y más dañino de lo que creemos. Así que espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Si están de acuerdo o en desacuerdo, no duden en dejármelo en la caja de comentarios. Suscríbanse a mi canal si están interesados en más tópicos como este. Tengo más episodios del Efecto Compuesto, el podcast del cual hablo de cosas que nos ayudan a mejorar en nuestra vida un 1% más. Y como siempre les digo al final de mis episodios, no se preocupen tanto. Que tengan un excelente día, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.